Estaba en un bar de Segovia buscando novia. Las 2 menos cuarto de un día que no sabía si era sábado o domingo. Ginebra con tónica y hielo, nublado el cielo. Diviso al final de la barra avisos de farra, solteras cantando. Adelante, adelante, bienvenidos al laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este programa del laboratorio correspondiente al primer domingo de este mes de mayo del año 2025, domingo 4 de mayo, esta vez con la compañía musical de uno de nuestros amigos que ya han pasado por aquí, por el laboratorio, amigos personal, en un ejemplo de la última producción de El Duende Josele, y en esta canción conocida como o llamada Barro y Piel, interpretada a dúo con el Canca. Saludamos a todos los amigos, como hacemos ya desde hace más de 14 años, a todos quienes nos pueden escuchar a través de las distintas frecuencias que conforman el sistema de radio educativa y que permiten, como solemos decirlo, que nos puedan escuchar a lo largo, a lo ancho y en diagonal del departamento de Antioquia, y también quienes pueden escuchar o escuchar nuevamente este programa en el canal de YouTube del colectivo Químico Medio. Hemos traído para este domingo una cantidad de información y notas curiosas que hacen que debamos comenzar rápidamente, a ver si nos alcanza el tiempo para cubrir todo lo que nos gustaría compartirles, y por tanto abrimos la sección de efemérides. Efemérides en el laboratorio. ...4 de mayo de 1675, Carlos II de Inglaterra ordena la construcción del Observatorio de Greenwich. 4 de mayo de 1878, por primera vez se muestra el fonógrafo en el Grand Opera House. 5 de mayo de 1961, el estadounidense Alan Shepard realiza el primer vuelo orbital en la cápsula Freedom 7. 5 de mayo de 1963, el doctor Thomas Starczy lleva a cabo en el hospital de Denver, en Colorado, el primer trasplante de hígado realizado en humanos. Su paciente, un hombre de 48 años, logró sobrevivir 22 días más. 4 meses después, Starczy realizó el primer trasplante de vaso. 6 de mayo de 1859 muere Alejandro Humboldt, naturalista alemán, quien es reconocido mundialmente por su labor de promoción sobre América, especialmente México. 6 de mayo de 1889 se concluye la construcción de la Torre Eiffel en París, Francia. 6 de mayo, pero de 1937, estalla el Hindenburg. El dirigible Hindenburg se convierte en una bola de fuego durante su aterrizaje en la base aeronaval de Lakehurst, en New Jersey. A bordo del aparato se encontraban 6 tripulantes y 36 pasajeros. El fuego, que surgió de improviso, se extendió rápidamente consumiendo los 200.000 metros cúbicos de hidrógeno que contenía el aparato. Las causas del siniestro, en el que fallecieron 36 personas, aún son objeto de debate. 7 de mayo de 1952, Geoffrey Dahmer, un investigador que trabajaba en el desarrollo del radar para el Ministerio de Defensa británico, establece el concepto de circuito integrado. Y a esto lo definen como un bloque sólido con capas de materiales aislantes. 4 años después, Dahmer intentó sin éxito construir uno. Ahora, el primer circuito integrado fue fabricado en realidad de manera independiente por los científicos de Texas Instruments. Se construyó en 1959 uno de germanio, y 2 años después, en otra empresa privada, se diseñó otro más complejo hecho de silicio.
8 de mayo de 1828 nace el suizo Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional, quien en 1901 recibirá el Premio Nobel de la Paz. Y por último, 9 de mayo de 1605, Cervantes publica la primera parte de su obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 9 de mayo de 1926, Richard Byrd y Floyd Bennett, estadounidenses, sobrevuelan el Polo Norte por primera vez. Y por este hazaña, el primero de ellos fue condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. ¿Desearía algo más del caballero? Pregunta servicial el camarero. Continuamos con el laboratorio y en este caso retomamos la galería de aquellos dispositivos modernos que parecen inventos modernos, pero que en realidad tienen un origen más antiguo del que nosotros imaginamos. En este caso, la noticia o la información está ligada a algo que es muy común en nuestros días, que es el empleo de las pantallas táctiles. Eso suena muy moderno realmente. Incluso a nivel de su masificación, se menciona que esto ocurre en el año 2007 gracias a los iPhone. Pero lo curioso es que esta tecnología ya se venía usando en las torres de control del tráfico aéreo desde la década del 1960. Recordemos que la misión de los controladores de tráfico aéreo en tierra es proteger las vidas en los cielos, cada vez es una actividad mucho más compleja al aumentar la cantidad de aeronaves que están al mismo tiempo volando en el cielo. Y cada vuelo que debe controlar estos controladores tiene un distintivo, una señal donde el operador puede saber en todo momento en qué dirección se encuentra, hacia dónde se dirige y cuáles son las condiciones del vuelo, es decir, a qué altura lo hace, a qué velocidad lo está haciendo, y debe mover todo este ajedrez o este rompecabezas mejor para lograr de que todos los aviones lleguen a destino de la manera más correcta. Entonces, esta necesidad de ir ubicando a los aviones antiguamente se hacía con códigos que había que identificar, y cada código o cada vuelo, imaginemos que tenían un código que era prácticamente de 5 a 7 caracteres de largo. Y si eso uno lo tenía que escribir, bajo presión, era muy fácil cometer errores. Así fue que al ingeniero británico Eric Arthur Johnson se le ocurrió una ingeniosa idea para deshacerse del teclado, porque lo hacían, tenía que escribirlo en un teclado, en un primitivo teclado, ¿no? Entonces se le ocurrió hacerlo con una pantalla que fuera sensible a los dedos, porque entonces él asoció de que nosotros a veces somos portadores de cargas eléctricas, que cuando uno toca algo puede transmitir esa carga, y él pensó que tal si estiraba un trozo de cable de cobre y lo conectaba a una computadora, como digo, una primitiva computadora. En aquel momento entonces había unas pantallas muy antiguas con una serie de cables de cobre, y en cada uno de ellos se podía detectar y etiquetar los códigos del vuelo por separados. Entonces el controlador solo tocaba el cable que correspondía al código, en lugar de tener que escribir esos números. Él en su momento creó un sistema que para la época era flexible, es decir, mucho más rápido que cualquier otra cosa que hubiera existido antes. Pero a su vez, que era lo más importante, era menos propenso a que se cometieran errores. Esto fue como el antecedente, digamos, fue la primera pantalla táctil del mundo y condujo a lo que actualmente se dispone, que, como decimos, es una tarea muy estresante por la cantidad de vuelos que hay que acomodar.
Y ahora, digamos, eso funciona y por eso se evitan tragedias. Y por eso se pueden volar tantos aviones al mismo tiempo por el mismo espacio aéreo. Dame que te doy por supino clitoriano, apostólico y lesbiano. Otra noticia que trajimos para este domingo que nos llamó mucho la atención, que la encontramos en la revista Popular Science y fue publicado en el mes de diciembre del año pasado, tiene que ver con el calentamiento global, que siempre es noticia permanentemente, y las fuentes de gases de efecto invernadero. Siempre asociamos que las fuentes principales son el uso de combustibles fósiles, la quema de combustibles fósiles, y ahí donde surge la necesidad de modificar esos hábitos y de plantear el uso de energías alternativas. Sin embargo, en ese conjunto de fuentes de emisión aparecen también unas inocentes vacas. Y esto, ¿por qué? Porque también se menciona que el ganado de bovino son una amenaza ambiental por el metano que liberan. Y ese metano, básicamente, lo ligamos directamente con la flatulencia del ganado. Pero no es solo a través de las flatulencias que, para decirlo de una forma elegante, es que el ganado elimina el metano, sino que también lo hacen a través de los eructos. Los gases liberados por las vacas y los toros, como dice el artículo, producen grandes cantidades de metano, que es un gas, el metano, un gas de efecto invernadero que es un 28% más potente que el dióxido de carbono para atrapar el calor en la atmósfera. O sea, es mucho más efectivo para producir ese aumento de temperatura que nos caracteriza y que conocemos como el calentamiento global. Entonces, conociendo esta situación que es real, algunos proponen directamente que la forma de reducir los efectos de gases invernadero es dejar de consumir carne vacuna, para que no haya ganado, para que no haya flatulencia, para que no haya eructos y todo eso. Sin embargo, a alguien se le ocurrió una idea bastante original que no implica acabar con los vacunos, o dejar de comer carne, básicamente. Y es cambiar alimentos que ellos consumen. Y en ese, digamos, cambiar el alimento para que la cantidad de metano liberado sea menor. Y esto se ha hecho y se ha publicado los resultados en diciembre del año anterior en la revista Proceedings of the National Academy of Science. Y es administrarle al ganado un suplemento de algas marinas en forma de pellets, o sea, como de pastillitas, de piedritas, al ganado vacuno. Y han probado que dándole algas marinas en el alimento, se ha conseguido reducir la emisión de metano en casi un 40% sin afectar la salud ni el peso. Es algo interesante, números interesantes. Como decimos, hablando de números, la alimentación y cría de ganado representan aproximadamente el 14.5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, o sea, un porcentaje bastante importante. Ahora, tanto las flatulencias, como decimos, y los eructos producen metano. Sin embargo, el 97% de todo el gas metano que emite una vaca, en realidad se libera a través de eructos. Esto lo ha informado el Consejo Lácteo de Estados Unidos y incluso la NASA. En junio del año anterior, Dinamarca se convirtió en el primer país en implementar un impuesto agrícola sobre la flatulencia de las vacas de 300 coronas. Esto equivale a $43 por tonelada de metano sobre las emisiones de gas de ganado, incluidos cerdos y vacas. El ganado de pastoreo tiende también a generar más metano que el ganado de engorde, el que está alimentado con una dieta alta de energía para aumentar su peso, o las vacas lecheras porque comen más fibras del pasto.
Sus dietas son ricas en granos y fibras y pueden hacer que los toros y las vacas sean particularmente gaseosos, como dice el artículo. Pero ya había investigaciones que habían encontrado que dar algas al ganado de engorde reducía las emisiones de metano en un altísimo porcentaje, y que alimentar las vacas lecheras con algas también reducía mucho este porcentaje. Este nuevo estudio, como decimos, probó que las algas marinas en ganado vacuno podía ser una medida efectiva para disminuir ese importante porcentaje o ese importante aporte que hace la ganadería a la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que considerar, por ejemplo, que solo en Estados Unidos hay 9 millones de vacas lecheras y más de 64 millones de ganado vacuno. Así que si uno tiene en cuenta que el ganado vacuno pasa solo unos 3 meses en corrales de engordes y pasa la mayor parte de su vida pastando y produciendo metano, como dice uno de los coautores del estudio y biólogo de la Universidad de California, especializado en agricultura sostenible, menciona este autor que se necesita hacer que el aditivo de algas o cualquier aditivo alimentario sea más accesible para el ganado de pastoreo, para que la cría de ganado sea más sostenible y al mismo tiempo satisfacer la demanda mundial de carne. Él menciona que la alimentación diaria del ganado criado en pastura suele ser más difícil que la del ganado de engorde o las vacas lecheras, ya que pastan lejos en los ranchos durante periodos más largos. Pero cuando la hierba es escasa o los meses de invierno, los ganaderos se acostumbran a suplementar las dietas. Así que en este estudio se tomaron una mezcla de razas de ganado Angus y Wagyu, y el equipo dividió 24 machos jóvenes castrados, criados principalmente para carne, lo que se conocen como novillos de carne, en 2 grupos. Un grupo recibió el suplemento de algas, mientras que el otro no. Esto lo hicieron durante 10 semanas en un rancho en Montana, donde pastaba ganado. Aunque el ganado estaba pastando, seguía comiendo el suplemento de algas voluntariamente. Aún así, la alimentación voluntaria resultó en una reducción de casi el 40% de las emisiones. Así que ya se había encontrado que el uso de aditivos alimentarios en entornos controlados permitía reducir esta liberación de metano. Obviamente que es más complicado cuando son animales que están pastando, digamos, libremente. Pero, de todas maneras, se pueden hacer algunas tácticas para que estos animales puedan comer esas algas. Por ejemplo, se sugiere que podrían incluso introducir algas marinas a través de bloques para lamer el ganado. Eso se acostumbra también con ciertas sales, ¿no? Unas piedras que los animales van y lamen cuando lo necesitan. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que la ganadería sustenta actualmente a millones de personas de todo el mundo, e incluso, hablando del tema del calentamiento global, resultan en algunos sitios una fuente de alimento importante en zonas que justamente son vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, sugieren los autores que el uso de suplementos de algas, como los que hace este estudio, podría ser una forma de hacer que el pastoreo de ganado sea mejor para el medio ambiente y proveer de alimentación. Esto obviamente está en fase de estudio, porque alimentar al ganado del mundo con algas, si bien ya se demuestra que es efectivo respecto a la emisión de metano, el problema, como muchas cosas que se hacen a nivel de laboratorio, es cuando se escala a nivel de una gran cantidad, y ahí aparece que es muy costoso poder ampliar esa práctica. Así que eso implica que también, por ejemplo, hay que aumentar y expandir lo que se conoce como el cultivo de algas. Sin embargo, de todas maneras, es un estudio de New Hampshire indica que algunos productores lecheros están receptivos a los costos adicionales,
que para este caso sería para ellos unos 64 centavos de dólar por día. Me beses en la boca, del delirio a la locura, de lo que fue a lo que ha sido, punto G de gozadura y del tango hasta el corrido. Ya que hoy hemos estado hablando de animales, vamos a completar la información que trajimos para este domingo con otra noticia curiosa relacionada con alimentación, con animales y con problemas de desequilibrios ambientales. Todo esto se puede explicar más fácil de la manera siguiente. Recientemente el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos le ha sugerido a los estadounidenses que den un paso adelante como conservacionistas, y acá viene lo complicado de la sugerencia, ya que les sugieren que se alimenten las personas con roedores del tamaño de un gato, cosa que ya al decir esa frase generó seguramente en quienes nos están escuchando un gesto de desagrado. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque estamos hablando de ciertas especies invasoras que se han, digamos, cuya presencia está totalmente descontrolada en algunos sitios. En este caso en particular, hay animales que son no nativos y que causan estragos en los ecosistemas. En este caso en particular se está hablando de la nutria, que es un bonito, hermoso animal, un mamífero herbívoro, semiacuático, pero que es bonito, pero que al crecer de manera descontrolada está afectando ecosistemas de manera muy, muy grave. Hay una frase para tratar de concientizar a la población, un eslogan, y le dicen: salve un pantano, saltee una nutria. Saltear una nutria no significa saltarla, pasarla por encima, sino cocinarla. Seguramente en inglés eso tiene un juego de palabras, pero tiene que ver con eso básicamente. Las nutrias son nativas de América del Sur, pero se llevaron a Luisiana en la década del 30 para ayudar a satisfacer las demandas de la industria peletera. Como suele ser digamos, no es la primera vez que sucede esto. Hay un caso que es conocido del tema de los conejos cuando se llevaron a Australia y lo que produjo. Y esto es algo parecido. O sea, eran nativas de América del Sur, pero se las lleva y se las introduce en América del Norte para satisfacer la industria de pieles. Las pieles de nutria. Hubo una época en que eran cotizados los tapados de piel y de piel de nutria. Y como estos animales son pequeños, para construir un abrigo se necesitaban muchas nutrias y por lo tanto se favorecía que se criaran muchas nutrias. Las nutrias se reproducen, este tipo de animales se reproducen de manera bastante rápida y hasta que se descontrola esa presencia. Esto se empeoró a principios de las décadas del 40, cuando hubo unos huracanes que afectaron las granjas donde se tenían a las nutrias y permitieron que accidentalmente estos animales, que son voraces, comen mucho y se reproducen rápidamente, se escaparan a la naturaleza. Y ahí se descontroló totalmente, porque ahora las hembras, digamos, considerando que las hembras tienen incluso 2 camadas de cachorros por año. Entonces tenemos animales que se reproducen muy fácil, que en poco tiempo tenemos demasiados animales sueltos y que son muy voraces. Por ejemplo, una nutria adulta puede pesar hasta 20 libras, pero puede consumir su propio peso, o sea, esas 20 libras, en vegetación todos los días durante todo el año. Entonces empieza a ser depredador. Intentaron mitigar de alguna forma estas cantidades, pero se estimaba que en algún momento una nutria devoraba anualmente hasta 90.000 acres de humedales costeros. Y este daño, cuando son ecosistemas, se afectan
no solo la agricultura, también la salud pública. Entonces empiezan a favorecer campañas de temporadas de caza. En algún momento se redujeron la cantidad de territorio afectado, pero todavía sigue siendo un problema si no se controlan las poblaciones. Entonces, en lugar de promover la caza por la piel, algunos están sugiriendo por qué no preparar alimentos donde puede la nutria ser un componente principal. Y ahí sugieren preparar el gumbo de nutria. El gumbo es como un guiso, digamos, para nosotros, de nutria, ya que su carne es magra, suave y tiene sabor a conejos. Y ahora ya hay libros de cocina enteros dedicados a platos a base de nutria. Así que ya en 1963 se incluían recetas no solo de este guiso, sino cazuelas de macarrones con nutria, chop suey de nutria y todo eso. De todas maneras, como se tratan de animales silvestres, es importante preparar la carne correctamente para evitar la contaminación, porque no es cuestión de cocinar cualquier cosa, y hay que consultar las regulaciones locales de caza para asegurarse que se la está recolectando legalmente. Así que, de todas maneras, no solo con las nutrias, no vamos a mencionar otros animales, pero que tienen que ver con peces, con cerdos salvajes, incluso iguanas. Se recomienda o se destacan estas acciones dentro de lo que se conoce como la Semana Nacional de Especies Invasoras. Como no queremos ser una especie invasora este domingo y ya es hora del almuerzo, vamos a despedirnos musicalmente y nos encontramos el próximo domingo. Más curvita que camino, zalamero y bien plantado, cariñoso y verbenero, más turista que torero, menos tonto que atontado. Libertino en el desplante, trabajado en la osadía, claridad como utopía, travesuras por talante, tragicómico moderno, extremeño por virtud, inconstante de salud, no tan blando como tierno, el sexo nunca es guarro. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia.